Bueno, parece que ya estamos totalmente en vivo. Por ahí nos van avisando, están los hermanos detrás de cámaras. Los saludo con mucho gusto. Hermanos, ¿cómo están? Muy bien, padre. Bien. Excelente, entonces parece que ya estamos en vivo. Me dirijo a la cámara central, aquí estamos, creo que por ahí. Avísenos, déjenos sus comentarios, cómo está el audio, cómo nos llegan a percibir. Díganos de dónde nos están sintonizando, hermanos. Yo los saludo con mucho gusto a través de estas plataformas digitales. Como saben, soy el padre Carlos Agustín Cázares, servidor de la palabra, y les estamos invitando a que sigan nuestras transmisiones desde el postulantado, aquí donde se forman los intrépidos misioneros del futuro, y bueno, del presente, que en el futuro serán religiosos. Entonces los saludo con mucho gusto. Como les he dicho en otros momentos, la finalidad es compartir en este programa que hemos titulado Cuando Dios llama, ese encuentro que tiene el hombre con Dios, y en ese encuentro hacer una experiencia del misterio. Ese misterio que nos sale en el camino y nos da la capacidad de potenciar nuestras vidas. Me parece que ya está llegando nuestro invitado de hoy. Él es el hermano Julio, viene de República Dominicana. Y bueno, pues le damos la bienvenida, que pase para que él se presente. Y pues vamos a dar un fuerte aplauso, hermanos, a Julio, que nos acompaña desde República Dominicana. Julio, ¿cómo has estado? Muy bien, padre, ¿y usted? También muy bien, gracias a Dios. Aquí con mucho gusto, recibiéndote en esta mesa que hemos titulado Cuando Dios llama, y porque queremos que pues, nos compartas tu testimonio. La finalidad es que tú y yo podamos dialogar cómo ha sido tu vocación, cómo ha sido ese encuentro con la palabra, y que bueno, a través de nuestro diálogo podamos también transmitir un mensaje de salvación a mucha gente. Quisiera, si tú me lo permites, porque me parece que es la experiencia de muchos de nosotros, que cuando escuchamos el texto de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios nos ilumina, y esa luz que irradia la palabra de Dios nos transforma. Por lo poco que he podido platicar contigo, por la cercanía que tengo como mi hermano, me hace pensar que uno de los textos que quizá pueda definir concretamente tu experiencia es el testimonio de Abraham. Sobre todo, quizá en alguna experiencia. Tú no lo vas a decir o quizá tú me vas a corregir, pero ¿en qué sentido? Cuando nosotros abrimos la escritura en el libro del Génesis, en el capítulo 12, nosotros vamos a encontrar específicamente el testimonio de un hombre que fue encontrado por Dios, y en ese encuentro le hace un llamado. Y como te decíamos, este programa tiene la finalidad de hablar sobre el llamado. De hecho, así le hemos titulado. Es una serie de videos, de transmisiones, en las que queremos hablar precisamente de ese misterio, cuando Dios llama al hombre. ¿Y por qué lo digo? Porque en el primer versículo del capítulo 12, dice el texto que un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Y quizá, insisto, esa es tu experiencia porque tú eres de República Dominicana, vienes de un país lejano, un país que quién sabe cómo te recibió, ¿verdad? Con tacos llenos de chile, y que pues ni modo te tenías que comer porque no había de otra. Pero bueno, no quisiera estar hable y que esto fuera un monólogo. Primero que todo, tu nombre completo, cuántos años tienes, naciste en República Dominicana, eres de otro lado, llegaste ahí, ¿qué onda contigo en primer lugar? Bien, mi nombre es Julio Sicar Hernández, en la antigua. ¿Julio qué? Julio Sicar Hernández. Sicar. Sicar, Okay. sí, viene de sicario. Ok, ten cuidado con eso, porque aquí aguas. Ajá. Sí, los sicarios bíblicos. Pero provengo, soy originario de República Dominicana, ya como usted lo ha dicho, padre, y mi experiencia como misionero, claro está, arraigado desde la experiencia de un llamado, como Dios llamó a Abraham, y esa experiencia viene a transformar la vida del hombre cuando decide responderle. Ok, pero vámonos por partes. Sí. Al principio te decía, primero, ¿qué onda? Tú, tu nombre completo, eres originario de ahí, ¿cómo es la cultura de tu país donde tú creces? Platícanos un poquito, ¿qué onda con esto? Pero quisiera que antes de que nos platicaras, pues invitar también a otro de los hermanos, al hermano Raúl. Como saben, pues este hermano es medio tardado, entonces nació 7 mesino, entonces ya se imaginarán, le dijimos que a 1 hora y está llegando apenas, entonces, bueno, pues apenas si se salvó,
Pero bueno, Raúl, ya estamos introduciendo nuestro programa. Sí, padre. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, bendecido, ¿y usted? También muy bien, Muy gracias a Dios. bien. Hoy nos acompaña Julio para esta transmisión. Pues sí. creo que pues ustedes se ven frecuentemente aquí en la comunidad, Todos los ¿verdad? días. Entonces, vamos a tener la oportunidad de dialogar. Le estaba platicando, le estaba preguntando a Julio inicialmente su experiencia en su país, su experiencia en antes del llamado de Dios, antes de que tú sintieras ese impulso de Dios. ¿Qué onda contigo? Entonces es lo que más o menos le estaba platicando. Pero bueno, te dejo la palabra y si tienes algo que agregar, pues también para que Claro le que sí, comentes. padre. Sí, entonces provengo de República Dominicana y pertenezco a una provincia de la parte norte de mi país. Como tal, pertenece mi país a la región caribeña Ok. y mi ciudad se llama La Concepción de la Vega. Y provengo de una familia que desde su origen católica y una familia también unida, y de ahí provengo. Mi niñez fue también de esa manera, tratando de vivir bajo el temor de Dios, así mis padres trataron de inculcarlo. En la familia somos 14 hermanos y mi padre, que en paz descanse, Antonio Hernández y Ramona la Antigua, mi madre. Y de allá vengo. Mi país es un país muy católico, muy devoto, pero también muy caribeño como tal. Un ambiente muy caluroso y así también es la gente. Así Ok. la gente muy amena, muy calurosa en su trato Ok, nos encontramos geográficamente en el Caribe en el Caribe. y pues eso ya significa mucho también, ¿verdad? Porque pues el calor de la gente, Claro. lo fiestero, Claro. lo guapachoso. Chatero. Exactamente, Sí. entonces eso seguramente define tu experiencia. Muy bien, el texto que estamos tomando, Raúl, es el Ujú. texto de Abraham, capítulo 12 del libro del Génesis. Y le refería a Julio porque me parece que el primer versículo define la experiencia, a grosso modo, de lo que él ha hecho. Dejar su país, dejar su tierra. Tú y yo no hemos hecho quizá No. la experiencia. Espero que estés dispuesto a dejarla. Si a ti te dijeran, ¿sabes qué? Mañana te vas al África, No, estaría ¿qué dirías? bien, pero yo pienso que es algo pues difícil, ¿no? Separarte de tu cultura, de tus seres queridos, de lo que te ha formado toda una vida, ¿no? Tantos años que ha forjado tu vida y de un día para otro, ¿sabes qué? Una tierra nueva donde no sabes con quién te vas a encontrar y no sabes la experiencia que vas a vivir. Entonces yo creo que define muy bien, yo creo, este versículo a Julio, ¿no? Una experiencia, deja tu tierra para la tierra que yo te voy a mostrar, una tierra totalmente pues desconocida. Sí, Muy nosotros interesante. nosotros hemos hecho quizá algo de la experiencia porque pues dejamos nuestro estado, pero no es lo mismo dejar nuestro estado a dejar nuestro país. Sí, ya se llena. O sea, Sí, creo era que una cultura. exacto, Claro. relativamente la misma cultura Ujú. porque los que nos están viendo quizá puedan decir, no, pues los del norte somos diferentes a los del sur y los del centro son así más acá. Entonces, Chilangos. más chilangos, buenas tardes. Entonces, esa experiencia seguramente marca la cultura, pero no es lo mismo, los que hemos tenido la oportunidad de estar en otros países, no es lo mismo la cultura mexicana a la cultura de Estados Unidos, a la Sí, cultura del sur de Guatemala, Ujú. y me imagino que tampoco es lo mismo a la No, cultura del muy Caribe, diferente, muy diferente, ya nos dirás en un momento. Ujú. Pero entonces, Raúl, ese es el texto, Sí, sí, ojalá cómo podamos no. ir siguiéndolo, y como tú dices, perfectamente, quizá no es fácil, pero ese es el sello de la renuncia, que nos cueste, Claro. porque lo que cuesta vale la pena, ¿no? Así es. Entonces, Julio, pues platícanos, ¿qué onda contigo? ¿Qué marcó tu vida en algún momento? ¿Qué nos puedes compartir de eso? Algo que haya marcado la vida. Entiendo que tú lo mencionabas hace un rato, quizá la pérdida de tu padre Ujú. es algo definitivo en tu experiencia como joven, pero bueno, no quisiera robarte a ti las palabras y que nos compartieras esto que tú has vivido, ¿no? Bien, ese padre, a partir de mi niñez, como ya le decía al principio, vivíamos una experiencia de familia muy agradable, muy amena, con sus dificultades, con sus necesidades, pero nunca faltaba el ambiente familiar. Era un ambiente bien amena. Y como le decía también, vivíamos un ambiente, aunque no directamente desde la familia, muy devoto o muy cercano a la fe, pero sí se tenía presente lo que era el querer darle culto a Dios. Mi vida comenzó a cambiar cuando a los 14 años perdí a mi padre.
ya fruto de Siendo un una enfermedad. adolescente. Sí, adolescente, Ujú. que es la etapa donde uno, el Se joven identifica, necesita, se claro, identifica con él. va buscando cómo adherirse y absorbiendo la forma del papá o de la mamá. En este caso yo era muy cercano a mi papá. Entonces mi padre, fruto a una enfermedad, problemas del corazón, fallece. Yo apenas tenía 14 años. Y esa pérdida me marca. Yo aún así, yo asistí a misa, asistí como monaguillo, pero todo cambió, porque ahí comencé yo a preguntarme por qué a mí me pasa esas cosas, qué va a ser de mí, qué va a ser de mi familia, mucha cuestionante que le puede dar otro rumbo a la vida del hombre. Perdón, Sí, sí. y quizá es una de las preguntas que muchos se hacen, ¿no? Porque cuando llega un momento de pérdida, háblese de la naturaleza que sea, el hombre cuestiona y dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo, que vengo de una familia piadosa, que procuro darle culto a Dios, que estoy bien con Dios? En pocas palabras, que soy bueno, ¿por qué a mí, que soy bueno, me pasan cosas malas? Así Y quizás es. es una de las interrogantes, ¿no? Y escuchando un poco a Julio, como que se me viene igual a la mente Abraham, ¿no? Muchas cosas que se le van poniendo, digamos, pruebas, pero Abraham eso lo lleva a encauzar a Dios. Entonces, eso es algo muy interesante porque la pérdida de un padre, igual yo, mi padre falleció, pero yo con un poco más chico, igual te vienen esas preguntas. Entonces, este es algo muy interesante porque es en esa edad donde, como usted lo decía, padre, donde uno más quiere identificarse, Claro. ¿no? Donde más necesita consejos, apoyo. Y yo creo que, como usted lo dijo, algo muy interesante me gustó que decía, es una marca profunda que uno sufre al sufrir, pues, la pérdida de un ser querido. Entonces, pues, creo que eso sí marcó mucho tu vocación, o tuvo Claro. mucho que ver ahí. Sí, y lo importante de eso es que al faltar el ambiente paterno, comienzo, y como tenía una cercanía con mi padre, comienzo solamente a ver a mi madre, el ambiente materno, donde no me identificaba como tal. Entonces, el tener solamente que obedecer a mi madre, el tener que solamente rendirle cuenta a ella, todo cambia, todo comenzó a cambiar. Mi familia, mis hermanos, e incluso todo comenzó a encauzarse hacia una división. Entonces, ese ambiente me llevó a ese cuestionarme y a la vez a buscar. Incluso todas esas dificultades no me alejaron de yo poder servir, porque me mantuve en la parroquia, me mantuve también en los movimientos sociales en mi comunidad, en mi barriada, dígase la junta de vecinos, ¿En tu qué? en mi barriada. ¿Qué es eso? Es el barrio, Ah, o es ok. La localidad donde Ok, está mi ok. casa. Tu pueblo. Mi pueblo. Ok. O sea, Ese rancho. En mi su rancho. ranchito, sí. Ajá. Entonces ahí, en la barriada, yo seguía, pero la situación de mi familia iba empeorando. Pero sin darme cuenta, también a mí me iba afectando, más de lo que me afectó la pérdida de mi padre. De tal manera que comenzó una actitud rebelde de mi persona. Estamos hablando de los 14, 15 De años. los 14, 15 años, incluso hasta llegar a los 18 años, todavía esa actitud de no querer aceptar la parte materna, o no aceptar a mami, sino el poderío que había en ella, porque tenía que hacerse frente de los 14, ¿no? Sí, de los 14 de nosotros. Yo pienso que es una situación igual difícil para ella, ¿no? El poder salir al frente de, pues, una familia, pues, numerosa. Y a final de cuentas es la experiencia de muchas Sí, mujeres, ¿no? Que así es. ante la pérdida del varón, pues tienen que salir adelante. Adelante. Pero, perdón, Perdón. Yo tengo una duda ahí, ¿qué número de hermanos ocupabas que...? Yo soy el penúltimo de 14 Penúltimo. hermanos. Ah, El soy uno de los penúltimo, más chicos, el eres. penúltimo de 14 hermanos. Hay uno más pequeño que yo. Ujú. Y sí, muy numeroso. Se mantuvieron ahí en la procreación hasta que... Cumplieron lo de Génesis. sí, no, está bien, ¿eh? Es que así deberían ser las familias, pero de repente hay cada cosa y cada que se inventan, ¿verdad? Bueno, Así tú es. hablabas, Julio, de una etapa de rebeldía. Específicamente, ¿en qué te sientes rebelde? ¿Solo en rechazar la figura materna Ujú. o hasta qué punto tu experiencia fue más a lo radical, más a lo extremo, vamos a decirlo así? Porque pues sin duda muchos nos podemos identificar, y te puedo decir, yo también Claro. fui un chavo rebelde, ¿no? Pero pues mi rebeldía quizá no se compara a la de este tlacuachín que está aquí a mi lado, porque uno escucha su vida y dices, no, o sea, sí fui rebelde, pero no como este. Entonces, Andando un videíto, ¿no? exactamente, entonces uno no lo sabe. Sin embargo, bueno, ¿hasta qué nivel tú puedes poner tu rebeldía? Sí, va más allá, porque no solamente se queda en lo que es el hogar,
la figura de mi madre, sino que también al ver la ausencia de mi padre en cierto momento de mi vida importante, sí comienza a poner, pero ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué si ellos son acompañados por sus padres, por qué yo no lo puedo tener? Y salía a las calles, salía a los encuentros de mis amigos y sentía que me faltaba algo. O sea, eso que tal vez yo por la distracción de mi niñez no me daba cuenta, y que no solamente se produjo por la falta de mi padre, eso tiene un origen que es desde la familia. O sea, hubo algo que no se trabajó. Entonces, como no se trabajó desde mi familia, entonces yo comienzo a percibirlo fruto a esa crisis. Entonces, la crisis se extiende en todos los ambientes de mi vida. La parte de la amistad, de ver que mis amigos al compartir, decía, vamos a nuestra casa, ya está mi papá, ya está mi mamá y quiere conocerte o nos van a recibir con una pachanga, vamos a una fiesta. Y todo esto, incluso en el mismo servicio de la iglesia, cuando iba que se requería la presencia de los dos, igual. Incluso en los estudios era también, cada vez que me iba mal una clase, de una vez lo relacionaba con esa falta paterna también, o la crisis que estaba viviendo con mi familia. Entonces, sí se extiende, y es algo que comenzó a llevar un desnivel en mi vida, y que sí, es como decir, no entender lo que estaba pasando. Fruto de la edad que tenía, muy pronto yo pasar por esa experiencia tan amarga, y también viendo también la indiferencia también de parte de mi familia, porque no tenía la herramienta para enfrentar esas situaciones que estaba viviendo. Sí, y sobre todo una familia tan numerosa, o sea, claro. Imaginémonos el contexto, siendo de los más pequeños, teniendo 12 hermanos por delante, la mamá preocupada por el ambiente que se está generando, sí. Y el peso emocional, afectivo, psicológico, pues es bastante fuerte, sí. ¿No? Y creo que en ese contexto Dios llama a Julio. Sí. Quizá para darnos un brinco, de tu adolescencia, de tu juventud, pues al llamado. Tú decías que de alguna manera fuiste un niño, un adolescente de iglesia, no te separaste del servicio del altar siendo monaguillo, pero evidentemente llegó un llamado, llegó un encuentro con Dios, y quisiera que nos hablaras un poquito de eso. Me imagino que previamente al llamado, pues tienes una experiencia que te marca. No sé si también de eso nos quisieras platicar. Sí, yo inicio mi experiencia más fuerte de Dios y que siento que Él comienza a llamarme es desde la figura de mi catequista, don Marcelo, que en paz descanse. Él fue mi primer catequista y él era el que siempre me impulsaba a que tenía que ir a misa. O sea, el proyecto de él era, o la intención de él, que yo participara de misa. Y él siempre iba los domingos a mi casa, pero no tocaba la puerta. Él tomaba una piedra y la lanzaba hacia mi ventana. Y hasta que yo no despertaba, ahí estaba tirando piedra. Era hora de misa. La misa era a las 7 de la mañana. A las 6 de la mañana ya estaba tocándome. Y todo el domingo a pie. Pero yo iba no tanto por la misa, iba más también porque por mitad de camino me brindaba mi merienda, mi desayuno. Y luego al final de la misa, igual a la puerta ahí también comíamos y todo. Pero eso sirvió para comenzar a sentir eso que el Señor estaba poniendo ya en mi corazón. Y recuerdo que llega un momento en mi vida que siento más de cerca como esa simpatía hacia la vida consagrada. O simplemente ver la figura del sacerdote me llamaba mucho la atención. Y sí tengo algo que contar, que es un domingo en la misa, que ahí fue que marcó de manera total y que me convencí que realmente el Señor me estaba llamando a la vida consagrada. Recuerdo que era domingo de tiempo ordinario. El padre tenía su casulla de blanco y de verde. Y estaba en el momento del prefacio, le extiende sus manos y de repente se me borra todo lo que hay en mi alrededor. Se borra las personas, todo, solamente queda el altar y el cura. Y llegó una ansia en mi corazón y en mi mente, decir: vete, quítale los ornamentos, póntelo, quítalo del medio y ponte tú. Y sigue tú la misa.
Y sin darme cuenta ya yo estaba caminando, y quien me toma es Marcelo, muchacho, ¿para dónde tú vas? Ve, que va a interrumpir la misa. Entonces, desde ese momento comienzo yo a sentir la necesidad de ir a misa más seguido, incluso comencé a ir a misa diario, comencé a preguntarles al Padre sobre qué tenía yo que hacer para poder ser como Él, si yo podía celebrar la misa y esas cuestionantes. Pero a partir de ahí comienza esa inquietud, y creo que viene más adelante, eso sin descartar las dificultades que surgen a la hora de uno querer responderle al Señor. Sí, quizá esa es la experiencia extraordinaria, porque no todos tenemos la misma experiencia. Hace 8 días hablábamos con Jerónimo y Jerónimo nos decía que en un retiro, en una hora santa, él vio que el Señor se le acercaba y que pues ahí se convierte y con sus expresiones muy características, él lo cuestiona y le dice, no, pues quiero que te muestres y que vengas y que si es cierto que tú existes, en fin, ustedes mismos lo escucharon. Sí. Entonces, tú al celebrar la misa, ver a un cura y decir, yo quiero estar ahí, yo quiero continuar la misa, yo quiero, es la experiencia extraordinaria. Sí. Y quizá el elemento es, Dios hace extraordinario un acontecimiento tan simple y ordinario. Sí. Y es la experiencia de muchos jóvenes, ¿no? A mí tocando un punto lo del hermano Julio y lo del hermano Jerónimo, se me vino a la mente, ¿no? Las dos tuvieron que ver el sacramento de la Eucaristía y el hermano Jerónimo comentaba que igual como que si no hubiera nadie, y al escuchar al hermano Julio igual que como si no hubiera nadie, solo estaba el altar, el sacerdote, y en ese momento pues solo quedan ellos prácticamente. Entonces se me viene a la mente cómo, ligando estas dos cosas, ¿no? Lo de Jerónimo y lo del hermano Julio, cómo este gran, pues, acontecimiento, ¿no? Que se encuentran, yo puedo decir, cara a cara, ¿no? Sí. Cristo ahí. Es el encuentro del hombre con Dios. Sí. Y esa, al final de cuentas, es la esencia de nuestra discusión. Al principio señalábamos que Dios nos llama a la existencia para la felicidad. Eso es lo concreto, ¿no? Entonces, es eso. Es precisamente lo misterioso del encuentro que tiene Dios con el hombre. Dios le sale al paso del hombre y lo conquista y lo llama. En fin, por la cuestión del tiempo, quisiéramos apresurar un poco el comentario, ¿verdad? No sé si tú quieras formular una pregunta, dejamos que Julio continúe, ¿qué onda con... Sí, bueno, ahorita que nos cuentas esto de la misa, que sentís eso, ¿cuántos años más o menos aproximadamente tenías? Nos comentabas de los 14, fue como que tu etapa de un poco de rebeldía, pero ya en este momento ya, ¿qué edad más o menos tenías? Sí, incluso a partir de los 14 yo comenté sobre la parte de la crisis que comencé a tener, pero esto que conté es mucho antes. Ya desde pequeño el catequista me llevaba a la misa y compartía con él también la catequesis. Entonces a partir ya de los 10 años, 11, 12 años, comienzo a tener esta experiencia. Pero bien puntualizado, a los 12 años, ese domingo, tengo esa experiencia, esa llamada. Ok. Después de esta experiencia que tú tienes, Julio, ¿cómo conoces a los servidores de la palabra? Porque quizá ahí está el quiebre también de tu vocación. Quizá no fue una grata experiencia, quizá lo digo porque a mí me pasó, o sea, conocer a los servidores de la palabra no fue en principio una grata experiencia. En primero, ya llegará el momento de contarles algunas cosas, pero en principio, pues me quitaban a mi hermano, entonces era como, me están robando a mi amigo, me están robando a mi hermano, entonces a mí me caían gordas las hermanas. Desde entonces, pero en ese momento más, ¿no? Sí. No sé qué, son mis hermanas y las respeto y las aprecio, ¿verdad? Pero en ese momento eran las que llegaban ahí con la revista y era también la experiencia que yo tenía con ellos. Entonces, pues sí era difícil, era un momento de dificultad. Pero bueno, por eso decía que al principio quizá la experiencia con los servidores de la palabra no siempre es de todo grato. Pero bien, eso es un paréntesis. Okay. La experiencia tuya, ¿cómo conoces nuestra comunidad? Bueno, yo después que sigo la experiencia del servicio, llego a ser catequista, comienzo incluso a preparar pareja, ya a partir de 18 años, el párroco me da la oportunidad de comenzar a preparar pareja para el matrimonio. Luego recibo... ¿Cuántos años tenías? Apenas 18 años. ¿Para el matrimonio? Sí, okay. Yo creo que no viví como tal una juventud muy charlatana, muy normal, muy anormal, porque maduré antes de tiempo.
Y ya incluso me pedían consejo. La señora cuando estaban en crisis me decía, hermano, dígame qué tengo que hacer con mi esposo. Y ya cuando había resultado, le contaban al párroco y yo, vamos a experimentar. Y ya me va a dar la plática para la pareja que van a contraer matrimonio, solo que la plática que me toca a mí ya la doy yo. Y así comencé. Luego entonces comencé a hacer experiencia con algunos sacerdotes que me invitaban, que éramos amigos, y hacía experiencia misionera con ellos en la parroquia. Conozco la comunidad hasta el momento en que voy de misión a la parte sur de mi país, que es en la provincia de San Juan de la Maguana, en el distrito municipal de Padre Las Casas. Bueno, Y sabrá ahí- Dios si está eso en el planeta, Como ¿no? en mi Pero país bueno, me están viendo ahora, yo sé que me están ellos te están entendiendo. Sí, Sí, porque aquí tenemos un mapamundo y podemos buscar, pero a Ahí duras está, ahí penas está. aparece ahí No, ahí República está. Dominicana. Dice que lo que viene pequeño, lo grande. Ah, sí. Bueno, y Pero luego. bueno, y ahí estoy de misión con el padre Colón, que me invita a hacer una experiencia también un año ahí en la parroquia. Y ahí Ya eras servidor de la palabra. yo no, Ah, ok. simplemente era... Eras laico que ibas ahí sí. a. Ok. Dividía mi tiempo, estudio, también la parte de la misión, la colaboración con ellos. Y recuerdo que las hermanas llegan un sábado para la difusión de la revista. Y una hermana siempre me decía, hermano, usted tiene alma misionera, acérquese a nuestra comunidad. Y yo la veía con ese entusiasmo haciendo visiteo, y yo, pues esto es el cielo, es maravilloso, ver esta monjita no se cansa, y todo maravilloso. Y la revista, foto bonita y todo, los muchachos muy alegres en sus fotos. Alegre, sí. Eso me llamó la atención, el carisma, la forma de que hacían llegar la palabra a los necesitados. Y yo decido entonces ahí hacer la experiencia. Recuerdo que el padre Luis Butera, siendo superior general, va a mi país, una visita pastoral, y yo tuve la dicha, el hermano me dijo, mira, a ti el padre general va a estar, el padre Luis, el padre fundador, para que hables con él. Yo le hablo al padre para que te reciba. Y cuando llego, que decido ir a esa cita, el padre me recibe casi por 2 horas, y duré hablando con el padre, fue una dicha, y ahí le platiqué de mi experiencia, y el padre, ¿qué tiene que hacer el lunes? Bueno, pues te vienes el lunes. Yo tuve que dejarlo todo, y comencé la formación, y ahí comencé ya la experiencia con los MSP. Ok, entonces llega el momento del llamado, es decir, deja todo lo que tienes, y esa es la parte crucial de todo llamado, dejar lo que tienes. Quizá en nuestro contexto tiene que ser dejar una vida cómoda, dejar una vida placentera, dejar nuestros criterios para abrazar los criterios divinos que a veces son incomprensibles, ¿no? Así es. Tú decías, Julio, en ese momento el padre me dice, vente el lunes, y tú decías, tuve que dejar todo. Sí. La experiencia del despojarse, la experiencia de la renuncia, todos hemos hecho esa experiencia, hemos dejado muchas cosas, no sé tú qué dejaste, yo creo que nada, pues porque este pobre no tenía ni dónde caerse muerto, ¿verdad? Lo trajimos debajo del puente, de ahí de Nesa, ¿de dónde eres? No, de whisky loco. Ah, está igual. Se Entonces, convirtiera. y en la experiencia del llamado, lo trajimos de una nariz así, casi. Entonces, Así se le queda. ajá. No, Y luego, ah, perdón, padre. Yo tenía ya, dinos. una duda. Sí. Bueno, dices que te entrevistas con el padre Luis y el lunes te dice vámonos. Pero a mí siempre le he preguntado esto a los hermanos. Cuando tú le dices a tu familia, ¿sabes qué? Me voy a hacer una experiencia de misión, así y tal. ¿Qué fue lo que te dijo tu familia? Eres una familia, pues, grande, ¿no? Sí. Y sobre todo, pues, uno de los más chicos. Tus hermanos ya, me imagino, ya, unos de ellos ya tenían familia, puede que otros carrera. Pero también tu madre, ¿qué te dijo a tomar una decisión así? Recuerdo que la catequista siempre iban a intervenir, eran mi intercesora. Y siempre, mire hermana, su hijo está en la iglesia, él va, déjelo, dele tiempo, porque mi madre me ponía tiempo medido. Ah, tengo una actividad con los jóvenes y son 3 horas. Bueno, que media hora tú estés aquí. O sea, no me escuchaba que eran 3 horas, sino media hora está aquí. Pero sí, la respuesta de mi familia fue un poquito tibia. No fue tan así, ánimo, vete, mira, te vamos a preparar la maleta, ya vamos a descansar de ti, ¿no? Sino que se resistieron un poco, hubo resistencia. Y mi madre le costó un poco entender lo que es yo desprenderme de la familia,
lo que es dejarlo así de repente. El padre Luis me dijo, el lunes que viene tiene que estar aquí en la formación, y yo comunicarle eso. Sí, para mami fue difícil, fue asimilarlo, porque uno más que se le retira de la casa, pero viéndolo así, ya como madre al fin, en el fondo sé que siempre están apoyando a sus hijos, sentí que también sentía ese sí, aunque no lo expresaba del todo, pero sí siento que en el fondo mi madre siempre apoyó esta parte. Y quizá, no sé si por cultura, desconozco muchas cosas de tu país, pero no sé si por cultura a veces son más afectivos que quizá por lo mismo, por lo cálido que son, los cercanos, y el desprendimiento es más radical. Que yo que tenga presente quizá en nuestro país, sobre todo en algunas zonas, no es que sea tan así, o sea, el chamaco ya se va y pues ya es tu familia, ¿no? Y si te vas, pues Dios te bendiga, es tu vida, y ya nos deshicimos de ti. Incluso hay familias que gozan de que muchos hijos, aún estudiando, otros no estudian, viven de la mano de su familia, pero muchos se quedan viviendo con sus padres y realizan su vida y colaboran con sus padres. Esa afectividad, ese estar unido a su familia, ese lapso, es difícil romperlo. Por la cultura, la cercanía, y incluso padres que se esfuerzan y que el muchacho estudia sin tener que trabajar a veces, y los padres son los que cubren los estudios. Okay. Ya al final ya tú verás cómo me devuelve eso. Pero sí es difícil el que tú te desprendas de tu familia, así por así. Y eso también influye mucho a la hora de tomar una decisión. Bueno, nos cuentas hasta donde llega el padre, te dice que te vayas a la formación. Para los que no saben, la formación en diferentes casas que tenemos los servidores de la palabra va cambiando. Algunos son 6 meses, otros van 3 meses, se van unos meses a la misión, regresan otros meses a la formación. En tu caso, ¿cuántos meses hiciste de formación? 5 meses. 5 meses, con razón, quedaste así de traumado. En tu caso, no sé cuántas experiencias tuviste, cuántos meses fue en formación, sí. Pero inicialmente la experiencia, insisto, para aquellos que nos siguen, es no para ser cura ni para ser monjita. No, yo les digo muchas veces, ¿verdad?, cuando invito a los papás a que sus hijos hagan la experiencia misionera, que vengan con nosotros, se formen en este tiempo. Mucha gente pone resistencia, me dice, no, padre, es que yo quiero que mi hijo me dé nietos, yo quiero que sea profesionista, que se case, que sea exitoso, porque nos ven a nosotros como los pobrecitos, ¿no? La escoria de la humanidad, los que ya no tenían qué hacer, el resabio, ya nadie le iba a pelar, nadie les quiere. Entonces, yo les digo a esta gente, no, ustedes denle la oportunidad. Dicen, no, es que yo no quiero que sea cura. Yo generalmente les digo, pues ni que tuvieras tanta suerte, o sea, Dios no escoge cualquier cosa, Dios siempre se queda con lo mejor. Entonces, bueno, a veces tengo mis reservas, pero al final de cuentas Dios siempre elige, siempre escoge lo bueno. Pero bien, ¿por qué lo digo? Porque en nuestra experiencia misionera no es para, en un principio, ser religioso, sino hacer una experiencia como joven, consagrado a Dios, en el servicio de la pastoral, en el servicio de la evangelización. Ahora, cuando tú decides entrar a la vida religiosa y te dicen, bueno, ok, quieres ser religioso, pero tienes que dejar no solo tu familia, tienes que dejar tu país. ¿Qué experiencia tienes en ese momento? Claro, en la formación comienzan a preparar a uno para ese, pero no es lo mismo que te preparen. No es lo mismo que te cuenten, ¿no? Hay que comenzar a asimilarlo. Sí, para mí me costó y más pensar y viendo la relación, dónde me va a tocar y si hay un cambio en mi costumbre, en mi cultura, en mi forma de pensar. Sí me cuestionaba mucho y sí se me dificultó el yo poder decir, ¿realmente voy a llegar a dar el sí o voy a dar el paso a renunciar totalmente con radicalidad? Pero no, sí es más uno disponerse, o sea, disponerse a uno querer hacer la voluntad de Dios. Aquel que llamó, así como llamó a Abraham, así uno se dispone y que no está a salvo de dificultades y de crisis y esos momentos difíciles. Muy bien. Nos queda poco tiempo, vamos a ir aterrizando las ideas. La vocación implica renuncia, y una renuncia generosa, una renuncia sin miramientos, tanto que incluso nos llama a quienes hacemos la experiencia misionera a dejar casa, padres, hermanos, tierra, y tierra en muchas ocasiones es para siempre. Claro. Es decir, vas a ir a otro país y tienes que hacer la experiencia radical y ni modo, y si ahí te mueres,
ahí te vas a quedar. Sí les dijeron eso, ¿verdad? Sí, que, claro. que si aquí se mueren, aquí van a ser enterrados, ¿verdad? Sí, aquí en México. Debemos echar nomás tierrita y ya. Entonces, es la experiencia radical del llamado de Dios. Y quizá ese es un elemento que debemos de rescatar. Cuando Dios llama, no es provisional. Cuando Dios llama, es para siempre. Y ese para siempre hay que entenderlo con profundidad. En todos los ámbitos vocacionales. Nosotros hablamos como religiosos, como consagrados, misioneros. Habrá quien en su experiencia matrimonial lo tengan que asumir así. Un matrimonio es para siempre. No podemos andar en el relativismo de que un ratito, ya mañana no. Como el religioso se debe plantar en la misma circunstancia. Y entonces el elemento central a la luz del texto del Génesis, el llamado de Abraham, el testimonio del hermano Julio, lo que hemos comentado, bueno, entender que un elemento fundamental en la vocación es la renuncia. Una renuncia radical que me compromete a dar mi vida, y al dar mi vida encuentro felicidad. Y bien, llegas a México, por último, brevemente, llegas a México, ¿cómo te recibe nuestro país? ¿Qué experiencia tienes de golpe? ¿La cultura es diferente? ¿Alguna anécdota que nos quieras contar brevemente? Sí, totalmente diferente, incluso el ambiente cuando uno llega, bueno, qué pasa aquí y todo. Pero sí, el recibimiento por parte de mi familia religiosa fue muy amena, muy a gusto. Recuerdo que como nosotros hacemos el apostolado de la revista, me corresponde ir a uno de las rutas. Y mi primera comida aquí en México me la brinda así formalmente una hermana, que es la que nos da hospedaje, y me recibe con un cardo. Y lo que con una sopita, un cardo, sí. Y cuando voy y que me lo voy a tomar, está bien picoso. Entonces ella se va a la habitación a reírse, hermana, ¿por qué se ríe? Tengo la boca anestesiada. Nosotros no tomamos el picante. Y para mí fue bien fuerte. Y si esto es lo que me espera aquí, me embromé. Aquí me jodí. Ya no, ¿De qué? Me embromé, o sea, me jodí. Hasta aquí llegué. Sí, son términos dominicanos. En México diríamos un poco más elevado, pero nuestra religión no lo prohíbe. Claro. Pues así fue mi experiencia y creo que dije, si así va a comenzar mi experiencia aquí en México, me voy a tener que preparar y sí va a ser difícil. Sí, la cultura es distinta, nada parecido con la realidad de mi país. Pero lo que más le conforta a uno es que a quien el Señor llama, el Señor capacita. Y estoy esperando que siga capacitándome hasta mucha capacidad. Yo creo que sí. ¿Cuánto tienes en México? Precisamente ayer cumplí 6 meses. 6 meses. 6 meses. Muy bien. En tu medio año todavía te falta conocer gran parte de nuestro país, todavía, de nuestra cultura. Sí. Y bueno, abierto a la formación. Así es. Y como Abraham, ser signo de bendición. Me llama mucho la atención cuando el texto dice que te llevo a otro país para que seas bendición. Y yo creo que el enriquecimiento de tu cultura, el enriquecimiento de tu experiencia, nos puede dejar a nosotros una gran enseñanza de parte de Dios. Y algo que quizá nos abraza, y el padre fundador nuestro nos señala mucho, ¿verdad? Ya no eres mexicano, ya no eres dominicano, la nacionalidad que quieras, ahora eres cristiano. Y el ser cristiano abraza toda nuestra existencia y abraza toda nuestra vivencia personal, ¿no? Entonces, ok, soy cristiano, nacido en México, con mis roñas, con mis crisis, con mis modos de vivir, pero también ahora soy dominicano, bueno, más bien soy cristiano, nacido en República Dominicana, y algo nos hermana, nuestra fe en Cristo, y esto pues es radical para nosotros, ¿no? El último comentario, Raúl, que nos puedas hacer respecto a la vocación, respecto al testimonio de Abraham, en la persona del hermano Julio, algo que nos quieras decir. Pues que le siga echando ganas, así como Abraham, échale ganas, como diría el Papa, échale ganas cuando vino aquí a México. No, se me hace algo muy interesante. Yo creo que esa parte de tu desprendimiento, yo siento que es algo de admirar. No sé si me llegue a tocar o cuando me toque ya le enfrentaré esa realidad, pero igual por esa parte, pues que sepas que aquí tienes una familia pues que te apoya, los hermanos que se están viendo ahorita pues van a estar orando por ti, por cada uno de nosotros, para precisamente prepararnos como Abraham y ser una bendición para donde Dios nos llame estar. Así es. Y bueno, pues algo que le recomiendas a los jóvenes que nos siguen, ¿qué le quieres decir a la gente que nos está sintonizando? Simplemente que el Señor llama a sus elegidos con sus dificultades, con nuestras miserias. Dios nos llama a los santos y nos llama a aquel que Él cree que puede capacitarlo para hacer su obra.
O sea, ser un Cristo aquí en la tierra que pueda transmitir y extender el reino. Eso es lo importante. Y no tener miedo. O sea, el joven que tiene miedo incluso es parte de ese descubrir la vocación, de tener miedo. Es parte. Pero que ese miedo no se quede simplemente un yo no puedo, no puedo. No te obstaculice el No, llamado. sí, así es. Sino que dar el paso y saber que el Señor te llama tal cual es. Así es. Bueno, queridos hermanos, este es su programa Cuando Dios Llama. Volvemos a insistir, es una serie de programas muy breves, esperemos que así sea, donde queremos, sí, porque de repente nos extendemos y ya perdemos la noción del tiempo. Esta serie de programas donde queremos hablar de la realidad vocacional. Dios sale al encuentro del hombre, lo llama para sí y le da plenitud. Y con el testimonio de algunos hermanos que se están formando para la vida religiosa. Por ahí tenemos ya a unos que están formados para darnos su testimonio. Esperemos que pronto los tengamos aquí sentados. Ahí está el hermano Anthony y el hermano Fernando. Les mandamos saludos. Saludos, hermanos. Díganos algo, no se nos quedan viendo, ¿verdad? Entonces, bueno, en las redes sociales, síganos como Misionero en Acción. Denle like a nuestras publicaciones en Facebook. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Denle campanita para que las notificaciones les lleguen directamente a sus medios digitales. Para mí es un gusto compartir mi experiencia vocacional. Como les decía al inicio, soy el padre Carlos Agustín Cázares y esto es Misionero en Acción. Que Dios los bendiga, gracias por seguirnos, denle like y échenle muchas ganas en su vocación.